centro del terreno. Estas 4 figuras conformaron un poder poco antes visto en grandes ligas. Eran un cuarteto que montaba un verdadero show ofensivo en cualquier estadio que les tocaba jugar. Y es por esto que fueron bautizados como los bombarderos de la calle Blake. Pero para iniciar haremos una analogía simple, para hablar de los Rockies de Colorado y de sus bateadores descomunales que jugaron juntos entre 1995 al 97, donde efectivamente acumularon cifras espectaculares. Imagina que de pronto nos encontramos a un jugador al que denominaremos F, que en 15 temporadas acumula un .312 de promedio de bateo, producto de 2.486 hits. Esto en 7.970 turnos, 1.469 carreras anotadas, 517 home runs, 1.647 carreras impulsadas, 219 robos de base, 626 bases por bola, .576 de slugging y un porcentaje de envasarse de .367, un OPS de .943, todo en 2.108 juegos. El equivalente por año a 141 partidos, 166 hits, 98 carreras anotadas, 34 cuadrangulares, 110 producidas y 15 robos de base. Además, este jugador F gana un premio al jugador más valioso, 6 bats de plata como mejor bateador en su posición y un guante de oro. Seguramente podríamos pensar en un claro aspirante a Salón de la Fama. Sería un pelotero con un historial muy similar a Ernie Banks, Willie McCovey o Jeff Bagwell. Todos ellos con el estatus de ser Salón de la Fama. Sin pensarlo demasiado, notaríamos que F sería un gran pelotero. Ahora bien, para no atormentarte pensando en quién es este pelotero ficticio, te diré que no es Frank Robinson, tampoco es Jimmy Fox. En realidad F no es un jugador. Las estadísticas antes desplegadas pertenecen a la sumatoria de 5 jugadores, los cuales coincidieron en un mismo equipo durante 3 temporadas, lo que significa que F son 5 peloteros, algo así como una operación de A más B más C más D más C es igual a F. 5 peloteros extraordinarios, de los cuales uno de ellos fue entronizado al Salón de la Fama. Larry Walker arribó a Cooperstown en 2020. Me refiero a los mejor conocidos como los bombarderos de la calle Blake, la marca registrada de los Rockies en los 90. Si le ponemos nombre a la fórmula antes descrita, podríamos decir que A es de Andrés Galarraga, B de Ellis Burks, C Vinny Castilla, D Dante Bichette y E el mejor del grupo, Larry Walker. Los Rockies irrumpieron en la MLB en 1993, trayendo consigo gran colorido al gran show, creando un atractivo espectáculo de batazos de largo alcance como nunca antes se había visto. Sus primeros 2 años los cursaron en el estadio Mile High, pero en 1995 se mudaron a su nuevo hogar, el entonces recién construido estadio de Coors Field. Denver, ubicada a más de 1.500 metros sobre el nivel del mar, se volvió rápidamente en un paraíso para los bateadores. Podemos decir que Denver es la ciudad beisbolera construida a base de cuadrangulares. El Coors Field se localiza en el cruce de las calles Blake y la 20 del barrio de Lodo, nombre coloquial que recibe la zona del centro de la ciudad de Denver denominada Low Downtown, respaldados por la cifra de 200 cuadrangulares y haciendo alusión al domicilio de su parque. Así, nace el sobrenombre de los bombarderos de la calle Blake, liderados por Dante Bichette, Larry Walker, Vinny Castilla y Andrés Galarraga. Es precisamente en ese año cuando los de las montañas rocosas llegan por primera vez a la postemporada. Estos 4 toleteros dispararon más de 30 batazos de 4 esquinas cada uno en el año, siendo Bichette el líder de la liga con 40, Walker, canadiense y futuro Salón de la Fama, con 36. El mexicano Castilla logró 31 y Galarraga, el gato de Venezuela, se adjudicó 30, y esto apenas empezaba. En 1996 se une Ellis Burks al grupo de los bombarderos al tener una campaña de quiebre en su carrera, formándose un quinteto intimidante. Para 1996 los Rockies realmente tenían una poderosa ofensiva. Fueron el primer equipo en la historia en batear 200 cuadrangulares y lograr 200 robos de base, elevando el bote de bombarderos a un hito. Los aficionados locales se involucraron tanto con ellos que impusieron el récord de entradas de la franquicia, promediando 48.037 boletos vendidos por encuentro. Todos ellos sembraron el terror entre los lanzadores de la Liga Nacional, a los cuales se enfrentaban. John Smoltz, el gran lanzador de los Bravos de Atlanta y miembro del Salón de la Fama, comentó: "Este grupo de bateadores es el más difícil al que me he enfrentado".
Galarraga con 47, Castilla con 40 y Borges con 40 fueron el primer trío de compañeros de equipo en batear 40 cuadrangulares en el mismo año desde los Bravos del 73. Eran tiempos en los cuales los fanáticos llegaban muy temprano al estadio el día del juego y se aglutinaban detrás de la barda del jardín izquierdo durante la práctica de bateo, todos con un guante en la mano, esperando capturar una pelota emitida del bat de sus ídolos. El manager, Don Baylor, conocedor del poderoso grupo con el que contaba, los colocaba al final de la práctica de bateo, un poco a manera de intimidación, justo cuando los lanzadores visitantes estaban haciendo su calentamiento en el bullpen y que podían apreciarlos en plena acción. Pero, ¿cómo era cada uno de estos bombarderos de la calle Blake? El grupo en general era muy diverso, conformado por un venezolano, un afroamericano, un mexicano, un anglosajón y un canadiense. Primero Andrés Galarraga. El Gran Gato arribó al equipo a los 32 años de edad y participó del 93 al 97. Era grande y fuerte con brazos y pantorrillas como roca, además de ser muy ágil. Así lo describía Bichette en una ocasión. En algún sector de los medios de comunicación había escepticismo. Decían que se había vuelto veterano y que no podía jugar a un alto nivel por más tiempo. El Gato había desarrollado la mayor parte de su carrera en los Expos de Montreal. Al llegar a Denver, cambió su mecánica para batear y en el 93 ganó un título de bateo con .370 de porcentaje. La mayor cantidad en la MLB para un bateador derecho desde Joey DiMaggio, que bateó .381 en 1939. Fue el primer venezolano en conseguir un título de bateo y fue considerado uno de los mejores bateadores de curvas en la MLB. De inmediato se convirtió en uno de los consentidos de la fanaticada. Pese a su corpulencia, siempre portaba una enorme sonrisa. Su carácter era muy jovial, aunado a su talento. Debía su sobrenombre a la enorme habilidad defensiva que poseía. Su principal virtud en ese sentido era que tenía la gran facilidad de realizar el doble play tipo 3-6-3. El legendario manager Whitey Herzog lo definió así: el mejor primera base defensivo derecho desde Gil Hodge. Fue considerado el mejor primera base defensivo de los años 50. En 1996 contribuyó con 47 cuadrangulares, 150 impulsadas y robando 18 bases. Hay una controversia sobre un cuadrangular que pegó con 4 hombres en las esquinas en 1997 ante Kevin Brown, en ese entonces con los Marlins. Originalmente se dijo que la pelota recorrió 579 pies de distancia. Después, esa cifra se redujo a 529 pies y por último, según el sistema Home Run Tracker, se hizo un último ajuste, finalizando con 468 pies. El Gran Gato es también un sobreviviente al cáncer. En cambio, Ellis Borges era un bateador al que le gustaba que lo retaran los lanzadores con la velocidad. Sus compañeros lo describían como muy profesional, con gran disciplina en su trabajo físico durante el receso de la temporada. Fue el último del quinteto en unirse al grupo. Llegó en 1994, ejerciendo como suplente. Al año siguiente padeció una serie de lesiones que limitaron su juego y su bateo. Pero en 1996 tuvo una temporada espectacular, liderando la Liga Nacional con 142 carreras anotadas, .639 de slugging y con 392 bases totales, a las cuales sumó un porcentaje de .344 con 40 cuadrangulares, 128 impulsadas y un OPS de 1.47. Estadísticas de videojuego. Es una de las mejores temporadas ofensivas para un jugador en la historia de la franquicia. Culminó en el tercer puesto en la votación de MVP ese año. Fue el segundo jugador en la historia después de Hank Aaron en tener una campaña de 40 cuadrangulares, 200 imparables y 30 robos de base. Tenía grandes instintos defensivos. Algunos de sus entrenadores lo llegaron a comparar en su momento con Paul Blair o Amos Otis. Sin embargo, las lesiones lo privaron para desempeñarse de una mejor manera en los años venideros y migró del equipo en el 98. Su pasatiempo favorito era jugar al golf. Su ídolo de la juventud fue Jim Rice. Vinny Castilla, el mexicano, siempre entusiasta, teniendo una sonrisa todo el día, dispuesto a aprender y a ser mejor cada día. Firmó con el equipo en el año de expansión. Estuvo detrás de Charlie Hayes en la tercera base los 2 primeros años, pero en 1995 se estableció como titular. Trabajó para fortalecer su cuerpo en esa pretemporada y estuvo en una gran forma física desde ese momento. Su reputación creció como uno de los mejores bateadores de bola rápida en la MLB, gracias a que poseía una coordinación ojo-mano increíble. Pocos recuerdan que Vinny lideró en home runs a la Liga Nacional las primeras semanas del 98, el año que será siempre recordado por la carrera de cuadrangulares entre Mark McGwire y Sammy Sosa.
Esa temporada fue la de mejor producción ofensiva en su carrera. Su power song en el estadio era el matador de los fabulosos Cadillacs. De inicio, tuvo 3 etapas con los de las montañas rocosas. Las últimas 2 duraron solo un año cada una, pero en la segunda de ellas fue líder de la Liga Nacional con 131 producidas en el 2004. Fue el último pelotero en retirarse de ese equipo original del 93 y ha fungido con diversos cargos en la directiva de la franquicia. Nolan Arenado lo elogia: lo que aporta Vinny actualmente al equipo es único, tiene siempre una energía especial, y considera al Gato Galarraga como su mentor. Dante Bichette era un personaje singular. Fue campeón de un torneo de fútbol de mesa, asimismo de un campeonato de vencidas y luchas de brazos en Las Vegas. Se enamoró del béisbol a los 10 años de edad al ver a Reggie Jackson dar un cuadrangular en la Serie Mundial del 73. Cuando aparecía en el plato, sonaba en el estadio la canción de Peter Gabriel, Sledgehammer, de gran influencia en el vestuario del equipo. Un tipo corpulento, físicamente muy fuerte, era un estudioso del juego y de sus adversarios. Fue líder de hits en la Liga Nacional 2 veces, en 1995 y en 2008. Disputó 4 juegos de estrellas con el equipo, obtuvo 6 temporadas consecutivas con más de .300 de porcentaje y 5 años consecutivos con más de 118 carreras impulsadas. Su debilidad era la defensiva. Su rodilla izquierda se vio afectada a comienzos de su carrera. Eso lo hizo salir de la organización y es cuando empezó a mermar su producción en la caja de bateo. Plasmó la firma de este grupo justo en el primer juego en el Coors Field, cuando batió un home run en la entrada 14 para dejar en el campo a los Mets de Nueva York. Asimismo, fue el primer Rocky en batear para el ciclo en un juego. Su esposa, Mariana, es brasileña. Sus hijos beisbolistas son Dante Jr. y Bo, que fueron seleccionados por los Yankees de Nueva York y Toronto Blue Jays respectivamente. Larry Walker era el más talentoso del grupo. Un pelotero de 5 herramientas muy completo. Un chico nacido en Canadá que a los 16 años de edad ni siquiera sabía que existía algo llamado slider. Hasta ese momento solo había jugado hockey sobre hielo. Desarrolló su carrera a tal punto que en 2020 fue exaltado al Salón de la Fama. Fue el primero en vestir el uniforme de los Rockies en Cooperstown. Un tipo con un talento natural. Muchas veces no salía a realizar la práctica de bateo y a la hora del juego era capaz de dar 4 hits. Cuando aparecía en el plato lo hacía con su power song Crazy Train de Ozzy Osbourne. En la defensiva era una joya. Sabía el oficio a la perfección. Podía engañar al bateador haciendo creer que tenía un fly muy simple, lo que le costó muchas bases a los rivales, cuando en realidad la pelota lo había rebasado. Sumamente supersticioso, el número 3 lo rondaba todo el tiempo. Su jersey era el número 33, su despertador lo ponía 3 minutos después de la hora, entre muchas otras cosas. Larry una vez contó esta historia mencionando: mi primer matrimonio fue en noviembre 3 a las 3:33 p.m. Duró 3 años, finalizando en el 93, y al final me costó $3 millones. Durante su estancia con el equipo fue seleccionado a 4 juegos de estrellas, conquistó 3 títulos de bateo y en un año fue líder de cuadrangulares de la liga. En 1997 con la cifra de 49 cohetes. Ese mismo año fue seleccionado como jugador más valioso en la Liga Nacional, además de ganar 5 guantes de oro. Y a ver, estos 5 peloteros son fuera de serie, pero hay que reconocer la influencia del Coors Field. El estadio es por mucho el más alto en la MLB. Está a 1580 metros sobre el nivel del mar. Existe menor presión atmosférica, el viento es más denso y existe poca resistencia al vuelo de la pelota, lo que hace que ésta viaje a más distancia y con mayor velocidad. Y no solo eso, además es el parque con mayor territorio para jugar en toda la MLB, lo que lo hace complicado para los jugadores defensivos. En sus primeros 19 años de existencia en ese estadio nunca se vio un marcador de 1-0. Tony Gwynn, el gran estrella de los Padres de San Diego y miembro del Salón de la Fama, refirió en aquellos años: la pelota en ese estadio viaja como si fuera una pelota de golf en la luna. En 1995 el factor parque fue de 123, favoreciendo claramente a los bateadores sobre el pitcher. Se considera equilibrado el enfrentamiento si el factor es igual a 100. Cuando se construyó el nuevo estadio, ese factor aumentó. Coors Field tenía más 11 en comparación con el Mile High Stadium. Y eso que el antiguo estadio ya tenía factores de los más altos de la MLB. En 1999 se batearon 303 cuadrangulares en ese parque. Es el récord aún vigente, 144 de los Rockies y 159 del equipo visitante. Promedio de 3.7 cuadrangulares por partido. Esto es una locura. Siempre existirá una especie de asterisco ante los jugadores de los Rockies que más se destaquen con el bat. Sin embargo, algunas herramientas estadísticas nos ayudan a ver objetivamente la influencia que sin duda ejerce el factor del parque en los números ofensivos estratosféricos que muchos jugadores desarrollan al jugar para esta ciudad.
No hay mejor manera de exponer esa ventaja del estadio que lo que sucedió con Eli Burks. De 1994 a 1998 batió para .338 en el Coors Field y .274 como visitante. En 1996 su mejor año batió para .390 en Denver y .291 en gira. Larry Walker fue otro que se benefició del plus que genera batear en esa localidad. Consiguió la cifra de .384 de porcentaje como local y .280 en gira. Y es que al final existe la frialdad de los números. Todos coincidieron juntos desde 1995 hasta 1997. Plasmaron las cifras que ya describimos anteriormente, pero fueron en la postemporada de 1995 que ingresaron al Wild Card y fueron eliminados por los Bravos de Atlanta 3-1. Aquellos Bravos campeones de la Serie Mundial que tenían a Greg Maddux, Tom Glavine, John Smoltz y Chipper Jones, entre otros. Individualmente, los bombarderos dejaron números de la siguiente manera para la franquicia. Larry Walker jugó 9 temporadas y media, del 95 al 2004, con un total de 1,170 juegos, 1,361 hits, .334 de porcentaje. Promedió 123 juegos por año, con 258 cuadrangulares, 848 producidas y 892 carreras anotadas. Dante Bichette estuvo 7 años con 1,018 juegos, entre el 93 y 99. Un total de 4,050 turnos, 1,278 hits, promedio de bateo de .316 con 270 dobles, 665 carreras anotadas, 201 cuadrangulares y 826 impulsadas. El oaxaqueño Vinicio Castilla participó 9 temporadas con el equipo. Jugó 1,098 partidos, bateó para .294 de promedio, con 239 cuadrangulares y 745 remolcadas, además de 611 carreras anotadas. Andrés Galarraga jugó 679 partidos, 5 temporadas entre el 93 y 97. Tuvo 2,667 turnos al bat, conectó 843 hits, promedio de .316 con 476 carreras anotadas, 172 cuadrangulares y 579 producidas. Y Ellis Burks batió 115 cuadrangulares en 520 partidos, del 94 al 98. Fueron 4 temporadas y media con 116 juegos por año, 361 carreras anotadas, 558 imparables y 337 carreras impulsadas. Estos jugadores por siempre estarán en la memoria de los aficionados. Y si los Rockies de los 90 tenían a los bombarderos de la calle Blake, actualmente en el siglo XXI tenemos o hemos tenido algo parecido. Yo diría que sí, y aquí van los equipos que han logrado emular algo parecido a los históricos Rockies de Colorado. Te mencionaré a 3, los Astros del 2017, los Bravos del 23 y los Dodgers actuales. La pregunta es, ¿quién realmente estuvo más cerca de replicar ese terror ofensivo? Comencemos con los Astros del 2017, apodados los Cuatro Fantásticos. Este equipo era absurdo porque no dependía solo del poder, te destruían de todas las maneras posibles. La base del line-up eran José Altuve, Carlos Correa, George Springer y Alex Bregman, los llamados Cuatro Fantásticos, y alrededor todavía tenían a Yuli Gurriel, Marwin González y Josh Reddick. Literalmente no había descanso. Los números de los Astros del 17 terminaron con .282 de promedio colectivo, la mejor ofensiva de la MLB en carreras anotadas, OPS colectivo de .823. Pero lo más absurdo era José Altuve, con .346 de porcentaje, 204 hits y un MVP bajo el brazo. George Springer como primero en el orden y 34 cuadrangulares. Carlos Correa con 24 vuelas cercas y un OPS arriba de .900. Alex Bregman iniciando su carrera con 19 cuadrangulares, 17 robos y todavía ni hablamos de los playoffs, porque en postemporada parecían creados en laboratorio. Springer terminó con 5 cuadrangulares en Serie Mundial. Altuve batió .310 en playoff y Correa tuvo momentos clutch ridículos. Mientras otros lineups dependían de cuadrangulares, Houston te llenaba bases constantemente y luego explotaba. Su único asterisco, ya saben, el famoso robo de señas. Ahora los Bravos de 2023, el line-up más brutal del siglo. Si los Astros parecían precisos, los Bravos eran violencia. Este equipo pegó 307 cuadrangulares, segundo mejor total en la historia de la MLB, y varios jugadores tuvieron temporadas monstruosas al mismo tiempo. La alineación era más o menos Ronald Acuña, Matt Olson, Austin Riley, Marcell Ozuna, Ozzie Albies y Sean Murphy. Y todos producían. Los números son una locura, escucha esto. Ronald Acuña Jr., 41 cuadrangulares, 73 robos. Inauguró el club de los 40-70s y MVP.
Matt Olson, 54 cuadrangulares, 139 producidas. Austin Riley, 37 vuelas cercas. Ozuna, otros 40 cuadrangulares. Ozzie Albies, 33 home runs. Y aquí lo absurdo, los Bravos tuvieron 8 jugadores con más de 20 cuadrangulares, un slugging colectivo de equipo de .501 y un OPS colectivo de .845. Aquí la diferencia es la profundidad. Con Colorado tenías a Walker y venía Bichette. Sobrevivías a Bichette y venía Galarraga. Con Atlanta era igual, pero al doble. El pitcher rival llegaba al séptimo bat y seguía enfrentando a un tipo de 30 cuadrangulares. En este equipo no había outs fáciles. Y los Dodgers actuales, el equipo injusto. Porque los Dodgers actuales ya parecen un equipo creado en modo franquicia de videojuego con presupuesto infinito. El núcleo lo conocemos bien: Shohei Ohtani, Mookie Betts, Freddie Freeman, Teoscar Hernández, Will Smith. Y todavía tienen profundidad acumulando bateadores como Kyle Tucker. En 2024 Ohtani tuvo la temporada 50-50. Mookie Betts siguió produciendo como siempre ha producido y Freeman siguió bateando arriba de .280 con poder y dobles absurdos. Los Dodgers terminaron líderes ofensivos de MLB en prácticamente todo. Pero a este equipo, ¿qué les falta? Una identidad histórica tal vez. Los Bombarderos de la calle Blake tenían una personalidad única. Los Bravos del 23 parecían una tormenta ofensiva histórica. Los Astros del 17 se sentían inevitables. Los Dodgers todavía están construyendo esa narrativa, porque el talento está ahí, pero las leyendas necesitan tiempo. Ahora, ¿quién se parece más a los Bombarderos de la calle Blake de estos 3 equipos que te comenté? Los Astros han sido más completos, más inteligentes ofensivamente y tal vez más clutch. Los Bravos del 23 eran más poder puro, más home runs y más sensación de destrucción total. Y los Dodgers actuales tienen más talento acumulado, más estrellas y un potencial histórico mayor. Si hablamos de terror ofensivo, los Bravos del 23 probablemente son lo más parecido a los Bombarderos de la calle Blake modernos. Pero si hablamos de un line-up casi perfecto, los Astros del 17 siguen siendo una mágica quirúrgica. Y los Dodgers, bueno, ellos todavía están escribiendo la historia. Los Bombarderos de la calle Blake fue sin duda un gran capítulo en la historia de la franquicia. Los aficionados amaban ese mote, convirtiéndose en una huella indeleble en la mente para ellos que ha perdurado por largo tiempo. Una especie de amor incondicional y recíproco que son los que más prevalecen. Además, que vencen el paso de los años. Han pasado ya otros peloteros y seguirán arribando al lodo, como Todd Helton, Carlos González, Matt Holliday, Nolan Arenado, Trevor Story, entre otros. Sin embargo, el grupo de Larry, Dante, Vinny, Big Cat y Ellis permanecerá en el recuerdo de quienes los vieron jugar, por su espontaneidad, autenticidad y originalidad. A más de 20 veranos se sigue escuchando los ecos del estruendo que cimbraba el estadio con cada batazo de estos formidables peloteros por cada rincón del Coors Field. El 16 de septiembre del 2023, los Bombarderos de la calle Blake fueron invitados a lanzar la primera bola de un encuentro. La ovación se prolongó varios minutos. Y sí, entre ellos estaba el oaxaqueño Vinny Castilla.